hacer el desglose de la jornada deportiva que nuevamente vino con anuncios. Ayer llenábamos de loas, repasábamos la carrera, lo que hizo el Pepe Rojas, y hoy, Felipe, te saludo, muy buenos días. Nos toca hablar de otro que vaya que marcó época en el fútbol chileno y en Colo-Colo. Nos referimos a Matías Fernández, que más allá de que esto se sabía cuando terminó la temporada pasada, como que uno ya avisoraba lo que iba a pasar con Matías Fernández el día de ayer, a través de sus redes sociales, como se acostumbra en estos tiempos, anuncia que deja el fútbol, que cumplió muchos sueños y ya no hay más Matías Fernández en el fútbol chileno. Felipe, buenos días. Hola, buenos días. Sí, ayer, la tarde-noche de ayer fue un déjà vu de lo que pasaba hace, casi 18 años, sí. Porque Matías Fernández anunciaba su retiro y horas después Chupete Suazo convertía 2 goles prácticamente a la misma hora por San Luis de Quillota, y era, claro, rememorar todo lo que fue el Colo-Colo 2006, quizás el último equipo que encantó verdaderamente a los hinchas del Cacique. Y me pasa que Matías Fernández lo siento muy Colo-Colo, porque tú ves otras figuras de la selección chilena, de la generación dorada, Claudio Bravo, Vidal, Alexis, Gary Medel, y todos ellos se identifican mucho con la Roja, pero Matías Fernández, más allá de que fue parte de la generación dorada, estuvo muchos años jugando la selección chilena, él es querido por los colocolinos más que como un ídolo del fútbol chileno. Me parece que eso marca también mucho a Matías Fernández, que muy respetado por el resto, pero sí, el cariño, sí, ese amor, esa devoción es por el hincha de Colo-Colo. Exactamente, o sea, cuando vuelve a Chile, esa foto que estamos viendo a los que están mirando el streaming, la presentación que se realiza es no estadio lleno, pero un estadio colmado de personas para recibir a un Matías Fernández que ya se sabía que quizás no estaba en su mejor momento, pero aún así hubo mucho cariño de parte de todo el hincha de Colo-Colo para recibirlo a la Europea en el Estadio Monumental. Y creo que el paso que tuvo la primera etapa, que ni siquiera fueron tantos años, él jugó 2004, 2005, 2006, o sea, 2 años y medio, pero lo marcó como fuego sagrado con la camiseta de Colo-Colo, y creo que nunca más volvió a repetirse algo así, ni siquiera no digo en Colo-Colo, ni siquiera en el fútbol chileno. Eduardo Vargas en la U en 2011 emuló un poco esa sensación, esa percepción que había sobre un jugador que iba a explotar y que iba a ser extraordinario. Pero lo que se vivió en esos años era como tú bien lo dijiste, Mati locura, que lo podemos ir después repasando más en el programa, porque yo creo que todos pensamos que iba a ser una carrera aún más exitosa de la que fue, porque yo creo que eso es lo que deja un poquito gusto a poco lo del Mati Fernández, que está para reventarla como lo está haciendo Alexis Sánchez, Arturo Vidal. Creo que ese era el parámetro que uno tenía en un momento Matías Fernández. Pero uno no puede obviar que los 10 años en Europa fueron a un alto nivel y lo que haríamos hoy por tener nuevamente un jugador de esas características para el fútbol chileno. Es bueno ese tema, porque uno dice cuánto pudo explotar o cuánto uno pensaba que iba a explotar Matías Fernández después de ese 2006, a lo que hizo en Europa, la cantidad de años que se sostuvo, a lo que hizo en Portugal, por ejemplo, en el Sporting, donde jugó y jugó mucho, a lo que hizo en la Fiorentina, donde me parece tuvo como su mejor momento en su estación europea, jugando bastante, esa dupla que hacía con Cuadrado, donde andaba bastante bien después en el Milan. Claro, lo que pasa es que uno lo proyectaba al nivel de Alexis Sánchez, de Arturo Vidal, que por ahí va a ir su carrera, y se subvalora un poco los años que tuvo en Europa. Pero volviendo a esa génesis, a mí me parece que desde el debut de Matías Fernández en Colo-Colo, desde sus primeros partidos muy joven, ya mostraba cosas distintas. Y ayer lo debatía con algunos amigos, que de las últimas décadas, el futbolista que más deslumbró, muchos lo catalogaban así, decían, el mejor que vi en la cancha, más allá del corto tiempo, era Matías Fernández. Y creo que es una discusión que tiene poca objeción entre los colocolinos, que es algo que tú planteabas, que sienten que en los últimos años, o tal vez después de ese equipo del 91, todo el mejor que vieron fue Matías Fernández en cancha, en el 1-1, el desequilibrio. Después viene el fenómeno Esteban Paredes, pero me parece que es un fenómeno goleador distinto, pero lo de Matías desde el espectáculo, desde lo que generaba, desde ese apetito de ver fútbol, de que iba a venir una jugada de Matías Fernández, lo pueden conseguir pocos jugadores. Es que era ir al estadio a esperar a Matías Fernández romperla. Vichy Borghi siempre le preguntaban por Matías Fernández en las conferencias post partido, le decía, lo que pasa es que nunca juega mal, no hay partido que tenga alguna falencia
Matías Fernández, cobraban un tiro libre y el murmullo, la expectación que se generaba era extraordinario. De hecho, antes de irse a Europa, los últimos goles que marca por Colo-Colo son tiros libres a Cobreloa, creo, en la semifinal, y a Audax en la final, que son de una distancia muy larga, pero te demostraba la confianza que tenía Matías Fernández en sus cualidades, y que yo creo que va a costar que vuelva a salir un jugador así, porque o sea, en esa época tú decías, bueno, van a seguir saliendo Matías Fernández, y siempre te gusta la comparación, sobre todo a la prensa, de que vayan surgiendo nuevos ídolos. Es una necesidad que uno siempre va teniendo, pero ya te das cuenta que pasaron, casi 18 años, y no ha vuelto a salir una sensación de esa envergadura. Lo que generó entre los comentaristas y relatores argentinos en esa Copa Sudamericana también. O sea, claro, también lo agrandaban de cierta manera, muy ayudado con que esto de que había nacido en Argentina, y muchas veces se colgaban de eso también. El argentino Matías Fernández. Sí, era increíble, pero generaba devoción en ellos también. Sí, es que yo creo que ahí también se genera parte de este fenómeno eso, porque la globalización del fútbol llevó a que los campeonatos los empezara a transmitir en esa época Fox Sports, y empezamos a escuchar, bueno, a Bambino Pons, la Premier League, que cantaba los goles, ya te llamaba la atención, y eso lo pudiste llevar a terreno nacional con Barsky, con el relator que hoy día también es muy famoso, se me fue el nombre, pero Mariano Clos, que fueron los que empezaron con el crack. Este chico es un crack, claro. Y obviamente al chileno le gusta que la Argentina le haga cariñito a los jugadores nacionales, y empezaron a hacer, bueno, gente como se hizo con Twitter esa época, una tendencia, lo del crack, el Matías Fernández, y de verdad era muy bonito vivir esa época donde el plantel de Colo-Colo además estaba seguro que iba a salir campeón de la Copa Sudamericana, pero al final se quedó con las manos vacías en esa trágica final con Pachuca en el Estadio Nacional para los hinchas colocolinos, que terminaron muriendo a estadio lleno, pero eso ya es harina de otro costal, y debe ser una de las espinas que le quedaron clavadas a Matías Fernández en una carrera que yo creo que él debe valorar mucho, debe atesorarla, porque lo que consiguió es muy difícil de realizar. Lo que pasa es que le tocó justo en esta generación dorada, y lo vamos a comparar con Alexis, con Vidal, incluso con Gary Medel, que también lleva muchísimos años en el primer nivel con Bravo, pero pucha que nos va a costar tener 10 años en la primera línea de Europa, en la Serie A, en Portugal, en España, a un jugador de esa característica que sea tan valioso. Y que en la selección, uno como que lo olvida por los nombres que tú mencionabas, pero marcó época, porque en ese proceso de Marcelo Bielsa, el titular era Matías Fernández, no era Jorge Valdivia. De hecho, es inolvidable en ese partido con Colombia. En el del Nacional hace un gol, pero en el de la clasificación, el que entró jugando Matías Fernández, donde Bielsa hace un cambio al estilo Bielsa y sacó justamente a Matías Fernández. Después ingresó Jorge Valdivia, lo que era la elocuencia de que el que jugaba siempre era Matías, y tuvo partidos muy importantes cuando de cierta manera no rendía en Europa o no jugaba tanto del Villarreal. Venía a la selección chilena, recuerdo un partido con Perú muy bueno, ese golazo contra Colombia, el partido con Argentina, cuando se le gana, hace un muy buen partido en Matías Fernández, y pese a su personalidad, porque era un futbolista medio atípico, muy retraído, muy callado, sí, muy, muy tímido. Por ejemplo, esa final en el campeonato con la U en el 2006, va a patear un penal y lo hace a la perfección, pero el que lo marca es el penal que patea por la selección chilena, que era el primero además, contra Argentina en una final de la Copa América, cuando se empezó a hablar de este penal perfecto, etcétera. Pero esa timidez en la cancha muchas veces se iba y mostraba otra cosa, Matías. Era muy diferente el Matías de la cancha con el Matías que uno trataba siempre de entrevistar o de conversar, sobre todo en esos primeros años. En la cancha él mostraba una personalidad que no se condice con lo que él después mostraba afuera, pero por eso también era tan querible por sus compañeros. Él agradecía ayer a Calule Meléndez, a Luis Mena, a Vichy Borgi, y en esa época del Colo-Colo 2006, él compartía pieza con Calule Meléndez, por eso también le agradece la carta, lo ayudó mucho. Y claro, hay secretos de camarín que, bueno, ahora ya se pueden divulgar, pero Calule Meléndez se quejaba mucho de que no podía pagar la luz
porque a Matías Fernández le gustaba dormir con la luz prendida en las concentraciones. Entonces, nunca lo quiso contar Calule Merente en esa época, uno lo buscaba para que hiciera entrevistas. Aquí el Vichy lo molestaba, que decía que si dormía con la luz apagada, la prendía, aparecía el Calule al lado, que nos asustaba. Era muy buena la relación que tenían todos. Después recuerdo, cuando se va a ir, Matías Fernández firma por Villarreal, le dice al Vichy Borgi: oye, Claudio, y si no me voy nada y me quedo en Colo-Colo, aquí estoy bien, estoy contento. Y el Vichy lo mira y dice: pero que le dice en serio esas cosas, po. Dice: ¿pero de qué me estás hablando, Matías? Acá de firmar un contrato por, no sé, eran $10 millones, creo, y no te querías ir al aeropuerto a subirte al avión para partir a Villarreal. Chao, que te vaya bien. Y ahí tuvo que empezar, obviamente, a forjar un carácter que le costaba mucho fuera de la cancha, porque en general un buen jugador tiende a ser una especie de cabrón de camarín también. Es algo que va de la mano, puede ser un cabrón positivo, un cabrón negativo. Pero Matías Fernández era todo lo contrario a eso, era un tipo tan tranquilo, tan apacible, que además tenía jugadores de mucha experiencia en el camarín, que eran los que tomaban esa posta, o sea, ni siquiera esa posta, tomaban ese rol, como ahí Enrique, Sangüesa, Meléndez. Entonces también eso yo creo que lo ayudó en el inicio de su carrera para apaciguar un poco esos humos que se podían ir a la cabeza muy fácilmente para un jugador que recién tenía 20 años. Ahora, ¿cómo valoramos lo dicho por Jaime Pizarro, por Luis Mena, que dentro de la valoración que hacen del futbolista está la nota en Red Gol, la invitación, hay una edición especial prácticamente en Red Gol por el retiro de Matías Fernández, con declaraciones de Dabrowski, Jaime Pizarro, Luis Mena, hay una nota de Jorge Rubio que recorre su carrera, que está todo muy interesante para que lo puedan leer, pero en la valoración que hace Jaime Pizarro, un campeón de América con Colo-Colo, de la Copa Libertadores, seleccionado con mucha historia, Luis Mena, que más títulos ha ganado en el fútbol chileno, dicen: Matías Fernández está entre los más grandes del fútbol chileno. ¿Qué valoración le damos a eso? Yo creo que está lo correcto. Es un poco lo que estábamos conversando, que cuesta valorarlo hoy cuando estás obnubilado con la carrera de Vidal, que lo tenemos peleando, entre comillas peleando, pero viendo si es mejor o no que Elías Figueroa. Entre los dos está el mejor del fútbol chileno, y un poco más abajo quizás viene Alexis Sánchez. Yo creo que también podría entrar en esa categoría. Incluso Bravo, que lleva, ¿cuánto? Casi 16 años, un poco más, incluso en Europa. Creo que también hay que meterlo en ese saco. Y de la segunda línea viene, yo creo, un Matías Fernández por lo que fue esa irrupción, por ser el mejor de América, por lo que mostró en la cancha, lo que tú contaste en un momento, de esa potencia goleadora, esa definición que tenía. Pocas veces se vio en las canchas chilenas un jugador de esas características, que después se pudo ir apagando en algunas circunstancias, porque en Europa también ya no jugaba con la libertad que lo ponía el Vichy Borgi, que le decía: haz lo que queráis, toma la pelota y corre nomás, y juega y diviértete. Y claro, tiene que cumplir más funciones tácticas, lo mismo que con Marcelo Bielsa en la selección, pero sin duda que va a ser recordado como uno de los grandes jugadores que entregó el fútbol chileno, uno de los grandes talentos, además con esa pierna derecha que tenía un misil muchas veces, y que yo creo que nos queda el gusto de que por qué no se pudo recuperar ese Matías Fernández del 2006. Nunca fue el mismo. Sí fue un jugador táctico, útil para otros equipos, pero el que te deslumbraba se demoró en volver a aparecer, y a ratos, cuando el Vichy Borgi agarró la selección chilena, pensábamos que lo iba de nuevo a resucitar en ese aspecto. Yo creo que sí lo hizo en los goles que marcaba también la selección en esa época, pero después ya tenía otro rol dentro de un campo de juego, pero siempre fue un jugador que yo creo que maravillaba a todos los que estaban mirando el partido. Ahora, Felipe, no sé qué vamos a hacer con el carnet, porque va empezando a rodar cuesta abajo, porque tú lo decías, fue como